Hola, muy buenas tardes, ya noches. Hemos tenido una reunión muy intensa del Consejo de Energía, donde yo creo que ha habido progresos, avances importantes en algunos de los elementos que nos permiten diseñar el mecanismo de corrección de mercado. Y sin embargo ha habido algunos de los puntos más significativos sobre los que todavía estamos lejos de alcanzar un consenso. ¿Cuál es el punto más sensible de los que quedan abiertos? El punto más sensible de los que quedan abiertos es cuál es el equilibrio adecuado entre la estabilidad de los mercados financieros y los precios que la industria europea y los consumidores europeos pueden pagar. Por tanto, ¿cuál es la señal de precio que se envía a los operadores de los mercados de gas natural? Hay Estados miembros que sienten una gran preocupación por lo que esto pueda representar de cara a asegurar el suministro. Básicamente creemos que hay espacio para poder garantizar el suministro de gas a precios por encima de lo que se puede pagar en otros mercados internacionales, pero por debajo de lo que se ha venido firmando en estos últimos meses, y que además es conveniente poder contar con la máxima transparencia al respecto. Así que la presidencia checa lo que ha propuesto es capturar todos esos elementos en los que sí estamos de acuerdo, de qué manera diseñar la inclusión de unos productos financieros u otros, de qué manera garantizar que haya una evaluación permanente sobre cómo van evolucionando los mercados de gas, cuál es la forma de referenciar la corrección de mercado, que fundamentalmente se basará en tener una cesta con las principales referencias de los mercados internacionales de gas, más un premium, más una prima a que Europa estaría dispuesta a pagar, pero como digo, fundamentalmente el debate tiene hoy que ver con las cuantías, con las señales cuantitativas de precio que se trasladan a los operadores, tanto en mercados financieros como en mercados energéticos. Así que hemos quedado en seguir trabajando en estos días, y que el lunes, junto con el resto de los elementos que estaban previstos en agenda, confirmamos que se cerrará este acuerdo, así como el de los otros dos reglamentos de emergencia con los que está vinculado este acuerdo. El reglamento de solidaridad para la venta obligatoria de gas cuando necesite algún Estado miembro, y la plataforma conjunta de compras de gas, y el reglamento con el que se pretende acelerar todos los procedimientos de permiso para las energías renovables. En el Eurocámara está previsto que hablen de este asunto. ¿Cree usted que puede haber algún empujón político? Porque parece que hay países que siguen bloqueando, y a lo mejor es una cuestión también de voluntad política. Y por otro lado, a mí me da la sensación, supongo que los espectadores, los españoles también, de que estamos en el mismo punto que hace, no sé, los últimos consejos. No sé en qué hemos avanzado. Yo creo que hay dos cosas importantes. La primera es, en el Consejo Europeo en principio no estaba previsto este punto. Obviamente es un punto relevante desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Serán reportados los jefes de Estado y de Gobierno con respecto a los términos en los que hemos planteado la discusión hoy, y no es descartable que se pueda plantear algún intercambio de ideas, de alguna orientación por parte del Consejo Europeo en estos 2 días. ¿Ha habido avances? Sí. Pensemos que esta era una idea que fue lanzada como prioridad por parte de la presidenta de la Comisión. Costó activar una primera propuesta, un primer borrador sobre el que poder trabajar los ministros de Energía. La primera propuesta era una propuesta muy alejada en cifras de lo que podía ser una referencia razonable, que ni siquiera se hubiera podido llegar a aplicar el verano pasado con los precios tan altos que vivimos. Y hoy nos encontramos con una propuesta mucho más aquilatada, donde ha habido un trabajo técnico muy relevante a la hora de definir los indicadores de esa cesta común para conseguir una referencia media de los precios en los mercados internacionales de gas. Nos encontramos con una voluntad de consenso clara. Yo creo que ha sido un debate enormemente intenso, pero me parece muy destacable los términos en los que los ministros hemos estado discutiendo en distintos formatos, entendiendo perfectamente cuál es la preocupación que puedan tener otros gobiernos, otros Estados miembros, y buscando cuál es el punto de encuentro entre todos. Así que es verdad que probablemente se trata de una de las medidas más complejas
y más relevantes desde el punto de vista estructural. Estamos intentando mandar una señal hacia afuera, hacia los operadores de los mercados, pero en realidad también a los proveedores, a los suministradores de gas, y tiene que gestionarse con cuidado para no poner en riesgo la seguridad de suministro, mantener un nivel de precios o una señal de precios a los que estamos dispuestos a comprar en Europa, para también tener en cuenta la capacidad de la industria de soportar esos precios de gas, o incluso de los ciudadanos, para no generar malestar y pobreza energética, y al mismo tiempo buscar la máxima transparencia. Y este es un ejercicio que es verdad que es complicado, y donde todavía las posiciones están muy encontradas con respecto a los umbrales de precio de los que deberíamos estar hablando, y eso yo creo que esperamos poder acortarlo y resolverlo la semana que viene, pero hoy no ha sido posible hacerlo. Vicepresidenta, usted decía que, a pesar de que es un tema complicado, decía en septiembre que la Comisión Europea había sido lenta. Sin embargo, ahora ustedes, con el mismo tema complicado, son ustedes los lentos. ¿No le parece que ahora son los ciudadanos quienes podrían echarse en cara? Bueno, los ciudadanos pueden echar en cara distintas cosas a cada gobierno. Yo supongo que si España aceptara los umbrales de precio que están queriendo tomar como referencia algunos países nórdicos, los ciudadanos españoles me dirían: ¿cómo ha aceptado usted este umbral de precio en el que se van a alinear los distintos operadores y por tanto nos van a trasladar una factura energética que no es gestionable? Y para los ciudadanos de algunos de los países del centro y del norte de Europa, la preocupación sería: ¿cómo ha aceptado usted un precio tan bajo que me da miedo que ponga en peligro la seguridad de suministro? Por eso digo que estamos hablando probablemente del tema más sensible. El origen del problema es la disponibilidad de gas y el precio de gas, y cómo eso afecta de manera transversal no solamente al precio del gas que consumimos, al precio de la electricidad, a la inflación, a la viabilidad de la industria, por tanto a la pobreza energética de la sociedad europea y, en su caso, al mantenimiento del empleo y de las plantas industriales. Así que es un tema extraordinariamente importante y explica por qué todos, sabiendo que es tan importante, estamos intentando respetar la preocupación del otro compañero, del otro ministro, pero simultáneamente manteniendo una posición de protección de los intereses nacionales que tenemos. Pensemos que en España, lo hemos repetido muchas veces, no hay un problema de suministro de gas, como sí puede ocurrir en otros Estados miembros, pero sin embargo los ciudadanos españoles y la industria española sí se ve afectada por cómo evoluciona el conjunto de los precios del gas en Europa. Creemos que es importante que ese precio no siga subiendo, o que no lo haga solamente en Europa y de manera desproporcionada a cómo lo hacen el resto del mundo. Si el resto del mundo se alinea en precios altos porque no hubiera gas disponible, estaríamos enfrentándonos a una crisis importante, pero a una crisis que nos afectaría más o menos a todos por igual. El debate aquí es cómo conseguir que no haya una diferencia importante entre los precios de gas que se pagan en el resto del mundo y unos precios del gas en Europa que están mucho más vinculados a una preocupación, a un miedo, a un pánico que se ha aprovechado por los intermediarios de los mercados de gas. Bueno, hoy nosotros creemos que no debe haber un precio mínimo, que debe ser una referencia vinculada a la evolución de los precios medios de los mercados internacionales, con una prima para garantizar que seguimos siendo atractivos para poder atraer gas a Europa. Y hay otros Estados miembros que consideran que debe haber un precio de partida para intervenir, y es un precio muy alto el que están queriendo señalar. Es un precio mucho más alineado con las últimas propuestas de la Presidencia, no con la propuesta original de la Comisión, está por debajo, pero sí con las últimas propuestas de la Presidencia, y a nosotros nos parece que ese es un precio elevadísimo, que eso no es una señal que los mercados interpretarían como un precio máximo no asumible, sino que podrían llegar a interpretarlo como el precio hacia el que orientar la venta de gas en Europa con carácter general y de forma normalizada, y a nosotros nos parece un error. Aunque ese sea el elemento principal, en el ámbito de aplicación, en qué tipo de derivados, qué tipo de mercados, como diría, ¿hay más acuerdo o más consenso? O sea, ¿tiene que haber un equilibrio en todos los elementos? ¿Está sobre todo en el precio de activación o no precio de activación? ¿O hay más elementos principales?
Bueno, hay varios elementos donde yo creo que se ha producido una aproximación muy importante. La primera cuestión, en efecto, es a partir de qué momento se activa esta corrección. La segunda cuestión es en qué consiste la corrección. En tercer lugar, es cuáles son los productos y los mercados que quedan cubiertos por esta corrección. Y la cuarta es en qué términos deja de aplicarse esa corrección. Son los 4 grandes temas que están en debate. Ha habido una aproximación de todas las posiciones y yo creo que puede haber un consenso sobre en qué momento deja de aplicarse, porque tiene que ser un mecanismo de emergencia y si vemos que no está funcionando bien o que puede haber problemas de acceso a gas o que hay una caída muy importante en la llegada de gas o hay una subida muy importante en la demanda de gas en Europa, pues dejaría de aplicarse este mecanismo. Hay una segunda cuestión que también tiene un nivel de consenso, cesiones, pero que podría ser gestionable, que es cuáles son los productos que quedan cubiertos por este mecanismo, siempre con la necesidad de garantizar que hay un seguimiento sobre cómo podemos ver de cerca el modo en el que no se producen alteraciones en seguridad de suministro, cómo no se producen alteraciones en la seguridad financiera, la estabilidad de los mercados y cómo operan los mercados de forma transparente. Pero digamos que ahí puede haber también un consenso y puede haber una integración gradual de los distintos productos cubiertos por este sistema de corrección. El debate en torno a cuál es el mecanismo de corrección en sí mismo también cuenta con un elevado nivel de consenso y es una propuesta que ya me habrán oído ustedes a mí, el poder jugar con una cesta de distintos indicadores para poder tener una representación de cómo evoluciona el precio del gas natural en los mercados internacionales, más un premium, más una prima, y el debate está en cuál es esa prima, cuál es el diferencial que consideramos más adecuado. Y el punto más sensible, en el que claramente todavía no hemos llegado a un acuerdo, es si se necesita que haya que el precio del gas haya alcanzado un determinado umbral muy alto para poder activar el sistema o no. Nosotros creemos que con hacer un mecanismo paralelo al funcionamiento del resto de los mercados internacionales más el premium es suficiente, y hay países que entienden que en todo caso debe ser una medida absolutamente excepcional y una vez que se haya alcanzado un precio enormemente elevado de gas natural en los mercados europeos. Estos son los 4 grandes puntos donde, como digo, hemos acercado posiciones en 2,5 y quedan abiertos 1,5. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo confío en que el lunes lleguemos a un acuerdo y me consta que ha habido un trabajo intensísimo desde la última vez que nos vimos, que fue hace 2 semanas, que esto nos ha permitido el tener hoy un debate enormemente comprometido por parte de los ministros, con un nivel de entendimiento técnico, pero de compromiso político y de sensibilidad con respecto a lo que significa cada una de las decisiones que estamos tomando y de las opciones que se barajan, y yo creo que tenemos que acabar de acercar posturas para poder llegar a ese acuerdo el lunes. Bueno, yo creo que aquí hay un principio que ha venido funcionando desde el primer día en que fuimos conscientes de esta gran crisis. Europa gana si actúa unida por consenso, entendiendo de forma flexible la situación de los demás y de forma solidaria. Yo creo que no se trata de poner en un rincón a ningún Estado miembro y dejar sin responder sus preocupaciones, se trata de alcanzar consensos. No basta solamente con que se puedan obtener los votos para poder sacar adelante por mayoría cualificada una decisión. Creo que es importante que haya una respuesta suficientemente respaldada y aceptada por todos. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por estar aquí, que no nos hemos visto esta mañana porque directamente ha sido... Es verdad, el lunes más. Con ida y vuelta a Montreal por el camino. Sí, eso, el presidente checo hacía bromas. Decía, yo en fin de año os voy a echar de menos a todos. Por eso hay que cerrarlo, ¿no? El lunes. Hay que cerrarlo. Venga, hasta luego. Gracias.